ya estamos de regreso y aquí me agarran en curva. Bueno, pues como todos los... estamos en la sección legal con el licenciado Héctor Becerra Orefice. ¿Cómo están, Vic? Bien, muchas Bienvenido. gracias. Muy buenas tardes a todos. Iraíz, Cuauhtémoc, nuevamente Y aquí gracias la compañera, por la invitación. invitación. Se presentó Claro, desde hace pues sí, rato. saca el señor. La superconductora Iraíz, digamos. ¿Cómo está, Lick? Muchas gracias nuevamente por la invitación a este programa de Todo y para Todos, en este gran canal que es Vibra TV. Y bueno, pues habíamos platicado la semana pasada de algunos temas. Y como que alguien de alguna... Y alguien tenemos que- como que proyectó algunas dudas, digamos, legales. Cada quien su y interés, su señores. situación. Esto lo tienen que grabar, por favor. Claro. Está bien. Bueno, Hoy vamos a aquí hablar- Iraíz nos preguntaba mucho acerca de lo que se refiere a la figura del concubinato, ¿no? Así es. O sea, qué derechos, obligaciones se generaban, qué podía pasar, qué no podía pasar y demás, ¿no? Esto tiene como de algún tiempo que surge más este aspecto porque estaban desprotegidas las mujeres que vivían Así en es. concubinato. Claro. Bueno, debemos de recordar que estaba mal visto el que una persona viviera En a través unión de un libre, concubinato. claro. Normalmente era el vivir con un matrimonio y aguantar a la pareja, sea hombre, sea mujer, todo el tiempo hasta que finalizaran, ¿no? Como tal. Pero ya en esta época más modernista, por así decirlo, pues ya no está tan mal visto, ¿no? O sea, vivir con tu pareja, incluso las nuevas generaciones piensan el que se debe de vivir primero antes con una Exacto. pareja, Conocerse. antes de casarse, porque Para no regarla, prefieren, señores. prefieren ver cómo es esto del matrimonio, ¿no? Como tal, ¿no? Así es. Y pues bueno, el concubinato en sí como tal genera derechos para ambas partes, los dos concubinos como tal. Ahí hay algunas cuestiones que se tienen que pensar mucho, porque ¿qué pasa si tienes un hijo con ese concubino, ¿no? Como tal. Ahí, si tienes ese hijo, cambia tu situación totalmente, porque el concubino, digamos que es como ya algo más serio, como tal. Ok. Ya Ok. no tienes que ser reconocido el concubinato, sino ya hay otro tipo de derechos y obligaciones, obviamente derivados de un pequeñito o una pequeñita, y bueno, hay alimentos que dar, ¿no? Como Cuando tal. nace bajo esta situación del concubinato, ya no hay hijos naturales, ¿verdad? Ya el hijo lleva el apellido. Tiene que llevar sin acto. forzosamente el apellido. Digo, si el papá se opone, pues se puede tramitar un juicio, obviamente, de paternidad para reconocer a esa persona y que se le dé el apellido, por un lado, y dos, bueno, que cumpla con todo lo que la ley le señala que debe de cumplir, sobre todo la legislación familiar, ¿no? Ok. Ahora, ¿Y en qué cambia, el que no tengas hijos al que tengas hijos en cuanto al sí concubinato? cambia, porque la parte de que uno, para que se reconozca el concubinato, no es de yo salgo contigo ahorita o estoy contigo una semana o 2 semanas. Dependiendo el estado de la República, en este caso ya podemos hablar de estado, la Ciudad de México, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México, para que se considere un concubinato real como Ok. tal, y que se reconozca ante las autoridades y se le den todo tipo de derechos y obligaciones, tiene que haber pasado 2 años 2 años. como Ok, tal. solo 2 años. Solo 2 años a partir de que inicia y se sigue el concubinato, ¿no? En otros estados de la República es diferente. Por ejemplo, el Estado de México es 1 año. ¿Por Ok. qué lo cambian? No sé, los legisladores estatales, cada quien determina cuánto tiempos. tiempo se considera para un concubinato. ¿En qué cambia? La buena pregunta que hacía aquí Iraíz es básicamente la parte de que si yo ya tengo un hijo, ya no tengo que esperar esos 2 años. Ya si tengo el hijo a los 6 meses, a los 9 meses como Ay, tal, ya se reconoce Ok. el que soy la pareja de la otra parte, a pesar de que no se llegue a ese término de los 2 años como tal. Ok. Y de ahí nace, obviamente, la obligación, insisto, de alimentos. O sea, puede ser incluso reclamable no nomás para el hijo, sino para una persona Ok. que a lo mejor no tiene las posibilidades económicas de supervivencia y que requiere de esos alimentos. Se puede demandar tanto del hombre a la mujer o de la mujer al hombre, o bueno, ya la ley de convivencia pues ya señalará otro tipo de cuestiones para los que vivan con los de su mismo género, ¿no? Como tal. De ahí en fuera, hay una cuestión muy chistosa aquí en la cuestión del concubinato. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo varias concubinas.
Puedo tener varias, ¿sí? O sea, y a lo mejor vivo en diferentes lugares, con 3, 4 a la vez, y a una le digo que no importa, que estoy con la otra o no se sabe o algo. Ajá. Ahí, ¿qué pasa? Bueno, el que sea concubino, que sea afectado como tal, puede reclamar a través de un juicio, además de los alimentos como tal, puede reclamar los daños y perjuicios en un juicio. Ok. ¿Por qué? Porque se están burlando de ti, te están Claro. ocasionando un daño, un perjuicio. Incluso si tú estás, por ejemplo, con una persona más de, no sé, 1 año, 2 años, y a la mera hora te dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar contigo, yo quiero seguir así, o ya me quiero ir, o ya no me interesa. bye, ¿no? También Se puedes pagó. reclamar el pago de daños y perjuicios, como tal ocasionado. Y los derechos de una concubina, digo, cuando es única y tienen una familia y todo, ya llevan algunos años viviendo, ¿son los mismos que los de la esposa? O sea, Son los mismos. que O si sea, ya estuvieran cuando está casados, reconocido totalmente el concubinato como tal, y que ya pasaron esos 2 años en el caso de la Ciudad de México, se tiene como si fuera un matrimonio como tal. o sea, Los la derechos. repartición de bienes La y todo. repartición, todo. ¿Por qué? Porque la ley lo que quiere es tratar de que se asimile ese concubinato a un matrimonio. Entonces, Yo creo que muchos no lo entienden todavía. no, de repente, y se dificulta todavía más, dicen, porque yo ni me casé. hay Ajá, personas. Pero ¿por qué sí? Yo nunca Hay- dije que sí. Sí. Hay personas que nos ha tocado conocer en la parte de la firma legal que encabezo, donde viven en concubinato, Ok. se van a casar, ella hace todo tipo de gastos, para la boda incluso, y al final el muchacho, en este caso en especial, el muchacho dijo, mejor no me quiero casar. Y ya gastaste. Y ya hiciste todo, y ya hasta tus amigas sabían que te ibas a casar, tú como No, mujer. yo no lo compraste el demando, vestido. yo lo mato. O sea, Compañero, ¡Yo por lo favor. mato! entonces ahí obviamente, bueno, son daños y perjuicios que son muy gravosos y que un juez tendrá que determinar los daños ocasionados, porque son daños que no nomás son materiales, hay daños hasta morales que Claro. están pasando. Claro. Daños que en ti, en tu ser, psicológicamente te pueden afectar mucho, ¿no? Sí, y sí existe esa figura, desviándonos un poquito, ¿no? Que los novios que duran 5 años, sí existe esa figura de demanda de daños y perjuicios. Sí existe. Ah, O eso sea, es sí verdad. se puede, o sea, son los daños y perjuicios como tal ocasionados. No es propiamente un daño moral, pero se asimila a Como- ese tipo de daño ocasionado. Ahora, es muy importante el conocer hasta cuándo tengo yo el derecho a reclamar, digamos, ¿no? O sea, yo vivo en concubinato, se termina a lo mejor el concubinato y luego, ¿qué pasa? Tengo 10 años para demandar, 20 años, ¿o qué? La ley señala en el caso de la Ciudad de México que tienes hasta 1 año después de finalizado el concubinato Para o hacer que algo. se haya interrumpido. 1 año tienes posterior para poder demandar. Si pasa más de ese tiempo, Se ya no vas a perdieron los tener derechos. esa oportunidad, esa acción como Abusadas. tal, porque vas a tener la prescripción. Así es que ojo a los televidentes para ese efecto de que, bueno, si ustedes viven en esa situación, pues lo lleven a Lo cabo, tomen en ¿no? cuenta. También es muy importante señalar, digo rápidamente porque sé que se nos está acabando el tiempo, ¿qué pasa si yo me vuelvo a casar? O sea, si yo vivo en concubinato, Ajá. y a lo mejor Me caso por otro lado, ¿no? tengo a la concubina, le estoy pagando la pensión alimenticia, pero a lo mejor ella ya encontró otro concubino, ya se casó, o qué pasa en este caso, ¿no? Aquí primero debemos de enfatizar que el tiempo de la pensión alimenticia lo que va a durar es el mismo tiempo que duró el concubinato. Que el concubino. O sea, si yo duré 2, 3, 5 años en concubinato, será ese mismo tiempo el Es que la tengo que pagar indemnización. la pensión alimenticia. O sea, depende de lo que dures, es lo que te toca. Exactamente. Así. Y por el otro lado, como tal, es si yo, por ejemplo, me caso más adelante o vivo ya en concubinato con otra persona, aunque no haya pasado ese tiempo, se interrumpe y se cancela el pago de la pensión alimenticia. Mencionabas hace 8 días que ya hay un papel, documento como tal, Ley, para hacer Se válido. puede uno acudir tanto al registro civil como a las autoridades administrativas, Para un juez legalizarlo. cívico, Para para decir, legalizarlo. quiero levantar en este acto un acta donde se me reconozca que vivo en concubinato
con esta persona a partir de este momento, Y o a lo mejor de tiempo atrás. Sirve como tal, para ¿no? muchas cosas, ¿no? Pues te sirve para acreditar muchas cosas, y también la que es tu pareja, pues bueno, también puede estar más tranquila de, bueno, se está reconociendo como que un acta de pero- matrimonio, Exacto, ¿no? ¿no? Por Por así ejemplo, decirlo, en ¿no? el detalle- No veo muy convencidos aquí los camarógrafos, pero bueno. Sí, como que no. importa. Pero en el detalle, yo creo que es maravilloso como en el detalle de las pensiones, seguros y demás. Si hay una carta, por ejemplo, donde se queda viuda la señora, pues obviamente, si Exacto. es concubina, pues se queda con la pensión. Claro, porque hay muchos casos Sí, en los pues, cuales muere y... Hay derechos tanto de alimentos como sucesorios, ¿eh? O sea, si yo tengo un mejor derecho, si yo vivía en concubinato, también de heredar como una parte, como si fuera la esposa como tal, ¿no? O el esposo en este caso, ¿no? Pero es importante el saberlo. Ahora, ¿qué pasa si yo vivo en concubinato? Está reconocido totalmente, me tiene que pagar la pensión alimenticia, pero el señor no tiene dinero para pagarme la pensión alimenticia. Se aplica el mismo capítulo de la pensión alimenticia en el sentido de que se puede hacer hacia ascendientes o descendientes o los laterales para efecto de demandar, y penalmente si no se paga se puede llevar a cabo. Hay una pregunta, pero ya casi no tenemos tiempo. Sí. Cuando hay un señor que nunca se divorcia, se va a vivir en concubinato con una señora, lleva 30 años y viven en una casa que es del señor, pero estuvo casada en sociedad conyugal. ¿Qué pasa con la concubina? ¿Qué pasa? Se reconoce totalmente el matrimonio primero, y el otro, bueno, sí tendrán ciertos derechos, pero no del todo sucesorios, porque primero estaría su primera esposa, porque el otro es nulidad totalmente, ¿no? Porque fue primero. Fue ¿verdad? primero la Y nunca se esposa. divorció. ¿Tiene alguna duda, alguna aclaración que desee realizar, algún comentario? En pantalla aparecen los datos de la firma legal que su servidor encabeza, y ahí pues me pueden cuestionar lo que necesiten referente al tema, y con todo gusto estamos para servirles. Recuerden que mañana es el programa de Justicia para Todos, 9 de la noche. Mañana vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la charrería en México. Es muy importante este tema, es de nuestras tradiciones más de abolengo que existen, de los deportes más oficiales. Ojalá lo puedan ver porque está muy interesante el programa como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes y gracias. pues muy buena tarde a todos. Ya saben, cualquier duda, háblenle. Vamos A a un sus corte y órdenes. regresamos. Esto es de todo y para todos. Bueno. Hasta luego.